Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre he estado en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El mundo africano ha venido avanzando dentro del modelo de la Unión Europea para una unificación de criterios en cuanto a un gran espacio geopolítico y geoeconómico. Quiere tener un rol fundamental. Precisamente en estos días, con el golpe de Estado en Níger, los africanos han decidido, los países del África Occidental, insistir en que la democracia retorne. Es un golpe de Estado militar dado por las altas autoridades militares contra el presidente electo democráticamente. Pero en África hay una cláusula democrática que facilita y faculta incluso para una intervención militar de manera de restituir el orden establecido. De todas maneras, aquí hay elementos también de la política internacional, porque Francia, que fue el país que estuvo en colonia a Níger en su época, y a Estados Unidos les interesa porque tiene una visión pro-occidental. Además, el Níger es rico en uranio, que va para los desarrollos pacíficos europeos y que es un material fundamental tanto para Estados Unidos como para Rusia o para China o las grandes potencias en este momento. Por eso los dirigentes de los países de África Occidental lanzaron un ultimátum de una semana a los militares que derrocaron al presidente de Níger y no excluyen recurrir a la fuerza para restablecer el orden constitucional del país, al quien también impusieron sanciones financieras. En África, golpes de Estado permanentemente tratan de que sea la democracia como en Europa. En Europa cualquier país que esté violando derechos humanos sale o lo sacan de la Unión Europea y le imponen sanciones. Ojalá que en el mundo la democracia se impusiera y en el caso de África tan necesaria con tantos problemas económicos y sociales. Un ultimátum. Los dirigentes de los países de África Occidental reunidos el domingo pusieron un plazo a los militares que derrocaron al presidente en Níger para que restablezcan el orden constitucional, al tiempo que impusieron sanciones financieras. En caso de que las exigencias de las autoridades no sean satisfechas en el plazo de una semana, se tomarán las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional en la República de Níger. Dichas medidas podrán incluir el uso de la fuerza. El jefe de Estado Mohamed Bazoum está retenido desde el miércoles por los militares en el Palacio Presidencial y el viernes el general Abdurrahman Tiani se autoproclamó como nuevo dirigente. Antes del inicio de la cumbre, los golpistas denunciaron un supuesto plan de intervención militar inminente por parte de los países de África Occidental. Simpatizantes de los golpistas volvieron a salir a las calles el domingo para exigir la salida de todas las fuerzas extranjeras. Se nos debe permitir hacer lo que queramos, poner al presidente que necesitemos. No nos deben imponer personas para dirigirnos. Se acabó. Como ciudadanos de Níger, estamos en contra de las bases francesas, estadounidenses, canadienses, italianas, todas las que están en Níger. No las necesitamos. Francia, que tiene 1.500 soldados en Níger, declaró el sábado que suspende la ayuda al desarrollo y el apoyo presupuestario a esta excolonia en África Occidental, uno de los países más pobres del mundo. Después de los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, cuyos gobiernos militares se han acercado a Rusia, Níger era uno de los últimos aliados de las potencias occidentales en la región del Sahel, una zona asolada por grupos yihadistas como Estado Islámico y Al-Qaeda. Realmente en el mundo moderno no se explica cualquier golpe de Estado donde los militares son fundamentales. Es necesario la elección popular, la democracia funciona en base a la representación popular con las cámaras, los congresos, que son el poder legislativo y donde se representa al pueblo, y un judicial independiente y soberano. Por cierto, ahora hay sanciones posiblemente a Polonia y Hungría porque quieren controlar el poder ejecutivo y también el poder judicial, como ocurre también en Israel, donde la rebelión en las calles pide a Netanyahu que no modifique la Constitución o las leyes fundamentales porque el Poder Judicial tiene que ser autónomo e independiente y no controlado por el poder político. Por cierto, en el caso del Medio Oriente, en el caso de los palestinos, desde hace 17 años están peleándose unos con otros y no llegan a ninguna unidad. Hoy nos trae la noticia que los dirigentes de grupos palestinos rivales reunidos en Egipto acordaron ya formar un comité para la reconciliación, una iniciativa que buscaba poner fin a esa división entre palestinos que son partidarios de la guerra, de la confrontación, y los que quieren la negociación. Ahí se impone una negociación entre palestinos e israelíes, como dijo Naciones Unidas cuando en 1948 aprobó la resolución, 2 estados, uno judío y otro árabe, pero con debido respeto y que convivan como conviven los sistemas sin el problema
de la discriminación incorporados a la sociedad internacional. Un acercamiento entre grupos palestinos rivales. El presidente de la Autoridad Palestina y dirigente de Fatah, Mahmoud Abbas, se reunió en un inusual cara a cara en Egipto con el jefe de la organización islamista Hamas, Ismail Haniyeh. En el encuentro también participaron líderes de otros grupos, con excepción de la Yihad Islámica, que se abstuvo, ya que puso como condición para asistir la liberación de prisioneros detenidos por la Autoridad Palestina. Los dirigentes acordaron formar un comité para la reconciliación, tras un cisma de 17 años desde las elecciones legislativas de 2006. Jamás se impuso en esos comicios, pero el resultado no fue reconocido ni por Fatah ni por la comunidad internacional. Al año siguiente estalló un enfrentamiento entre ambas facciones que terminó con la creación de dos sistemas políticos separados, uno en Cisjordania, dirigida por la Autoridad Palestina, y el otro en Gaza, bajo control de Hamás. Y las Naciones Unidas sigue preocupado por este problema, que es el más largo en la historia diplomática y que tiene que llegar a un final feliz para que el Medio Oriente se tranquilice más allá de la guerra de Siria y tantos otros conflictos. Cuando vemos la Odisea, que es la primera obra literaria del mundo occidental, la primera frase es la violencia, la cólera, y lo que quieren las Naciones Unidas y el mundo es paz. Por eso hoy le vamos a dedicar nuestro editorial a India y Pakistán, porque India, China y los Estados Unidos son partes fundamentales en el juego del Lejano Oriente y muy importante en la región del Índico. India tiene 1.428.000.000 de habitantes, igual que Pakistán, pero una superficie que Pakistán tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y la India 3 millones. Pero son dos potencias que además son nucleares, tienen armas atómicas y están orientadas una hacia Rusia, Estados Unidos y ahora China, que trata de intervenir. Por eso esta reflexión, antes de ir como siempre a nuestras entrevistas, sobre el tema, para no olvidar, de India y Pakistán. Y después tendremos las entrevistas de siempre. Uno de los conflictos de los cuales poco se habla es la permanente confrontación entre China y la India. China reclama unos 90.000 kilómetros del territorio al noreste de la India, incluyendo el estado indio Arunachal Pradesh, que tiene una población tradicionalmente budista. India, por su parte, dice que China ocupa 30.000 kilómetros cuadrados en la zona occidental de los Himalayas. Pero esta relación también se complicó a raíz de que India acogió en exilio al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, quien escapó de su tierra en 1959 durante un frustrado levantamiento contra el gobierno de China. En 1993, tanto India como China firmaron un acuerdo de mantenimiento de paz y tranquilidad junto a lo que se conoce como la línea actual de control en la frontera. Pero no se encuentran ni cerca de poder solucionar su disputa, pese a que ha habido más de 20 rondas de conversaciones junto a múltiples reuniones entre el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente de China Xi Jinping. Un punto de conflicto también es el apoyo de China a Pakistán en la confrontación territorial por Cachemira, que es una gran fuente de preocupación para la India. China constituyó un camino a través de la zona de Cachemira bajo control de Pakistán. Y la India además está bloqueando la participación y el ingreso de India a los países que son catalogados como nucleares, porque tanto China como India tienen el arma atómica. Además, la India no ha querido participar en la llamada Ruta de la Seda, que se extiende no solo en el continente, sino también en todas las regiones del planeta. Muchas compañías chinas se han establecido ya en la India, intercambiando con la India aspectos de tecnología y financiamiento, mientras que China de allí importa algodón, cobre y piedras preciosas. Es un conflicto por ahora silenciado, pero allí en los Himalayas se encuentra la triple frontera que incluye a India, Pakistán y China. Las tres potencias tienen armas nucleares, lo que los obliga a un trato particular y muy atento frente a Rusia y Estados Unidos, tanto India como Pakistán. Una frontera caliente entre India y Pakistán es precisamente la región de Jammu y Cachemira, en el Punjab occidental pakistaní, porque allí durante la partición entre India y Pakistán, después de la corona inglesa,
Más de 14 millones de hindúes y musulmanes se vieron obligados a abandonar sus hogares y refugiarse tanto en India como en Pakistán, donde eran mayorías. Las heridas en realidad nunca se cerraron entre los dos países, que están entre los 10 países más poblados del mundo. Y la India y Pakistán suman casi 2.000 millones de habitantes en una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados. Hasta hoy seguirá siendo la zona del Himalaya, más allá de su gran belleza natural, está mutilada y dividida por fortificaciones de concreto y alambres de espino y su población condenada a todo tipo de imposiciones. Durante la partición, Londres barajó una Cachemira independiente, una salida que Nueva Delhi no podía permitir. Si la zona donde por entonces el 92% eran musulmanes terminaba en manos de Islamabad, India perdería las montañas del Hindi, su mayor barrera de defensa natural. El partido más importante de la India, el Bharatiya Janata Party, es terriblemente antiislámico. India tiene unos 200 millones de musulmanes, es el país después de Indonesia el que tiene más creyentes del Corán, y gran parte de ellos viven en guetos urbanos donde los límites de segregación son evidentes. En septiembre el gobierno legalizó a 8 organizaciones islámicas, entre ellos el Consejo de Imanes Indios, y detuvo a un centenar de líderes acusados de presuntos vínculos con grupos terroristas.